Nosotros perseveramos en nuestro Dios. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama a una puerta se le abrirá. Nosotros somos violentos para arrebatar el reino de los cielos. Todo el tiempo se presentan ante nosotros varios caminos. Andamos en el camino, la verdad y la vida. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Son sus palabras, Él es Dios, eso es suficiente. Pidan y se les dará. Y nosotros deliberadamente, en forma muy calculadora, voluntariamente, en forma esforzada, nos apartamos y en su secreto andamos en su palabra, escudriñamos su palabra. La palabra del Dios no vuelve a él, la palabra del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo, no vuelve a él vacía, porque él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envió. Nosotros, sin cesar, perseveramos en nuestro Dios y rogamos su voluntad en cada uno. Nosotros pedimos su voluntad, no solamente en cada uno, en los seres amados de cada uno, sino también en aquellos que nos consideran sus enemigos, también en cada gobernante, en cada autoridad en ejercicio de sus funciones. También oramos por el presidente Milei, la autoridad que el Dios de Israel ha puesto sobre la Argentina. Toda autoridad por Dios es establecida. También oramos por cada persona bajo autoridad. También oramos por la libertad avanza en cada rincón de la Argentina, por la libertad avanza en Tucumán. También oramos por cada candidato electo en las elecciones de ahora en más, especialmente por los candidatos que serán elegidos en el año 2027. Oramos por la voluntad del Dios de Israel en la reelección del presidente Milei en el año 2027. Oramos también por Lisandro Catalán. Oramos por todos los candidatos que se presentarán y por los que serán elegidos. Toda autoridad por el Dios de Israel es establecida. Oramos por las autoridades y oramos también por cada jefe de familia que no tiene trabajo. Y oramos por cada uno de los que tienen trabajo y también por cada jefe de familia que no cuida su trabajo. Por ejemplo, presentan certificados de enfermedad truchos o marcan pero no trabajan toda la jornada laboral, tanto del ámbito público como privado. O, por ejemplo, también oramos por aquellos que no tienen cultura de trabajo, por los jóvenes, y agradecemos que la voluntad del Dios de Israel es buena, agradable, perfecta, y nuestro Dios puede llegar a donde nadie puede llegar.
Él habita en luz inaccesible y también en la oscuridad. El cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. Nadie puede edificar una casa que pueda contener a nuestro Dios. La gloria del Dios de Israel llena toda la tierra. Es el creador de todo el universo. Todo cuanto existe por su voluntad existe, por su voluntad fue creado. Y Él puede llegar a cualquier alma porque todas las almas le pertenecen. Él puede llegar a cualquier espíritu porque es el Padre de los espíritus. Rey de gloria. Y también puede llegar a aquellos que son cuello de botella, aquellos que son un obstáculo. También puede llegar a aquellos que levantan la mano contra su trono, contra su señorío, contra sus hijos. Y también puede llegar a cada hijo perdido, porque el Dios de Israel escudriña la mente, escudriña el corazón, y día a día añade a su reino a los que han de ser salvos. Nosotros hacemos lo máximo que es dable hacer a un ser humano, clamar a nuestro Dios. No confiamos en ningún hombre, en ninguna mujer. Nosotros confiamos en nuestro Dios. A la fe se la conoce por las obras. Por eso nos apartamos y oramos como el Señor Jesús nos enseña. Mi casa, casa de oración será llamada. Oramos a nuestro Dios y clamamos su voluntad en cada uno, en todos. Y agradecemos que es nuestro Dios amplio en perdonar. Es nuestro Dios misericordioso, piadoso, clemente, que de ningún modo tiene por inocente al malvado y nos enseña a guardarnos de nuestra maldad. Agradecemos que la palabra de nuestro Dios es como luz a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, y su palabra es para nosotros. Sus proverbios, cada salmo, todo lo que somos enseñados tiene el valor de ejemplo para nosotros, tanto de lo bueno como tanto de lo que le agrada como de lo que no. Agradecemos que nuestro Dios despierta en nosotros nuestro limpio entendimiento y nuestros oídos a la corrección, porque nunca somos neutrales. Se presentan ante nosotros diferentes caminos y nosotros andamos en pos de nuestro Dios. No andamos en dos caminos. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Den la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader. Trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos, y esfuerza sus brazos. Ve que van bien todos sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tienen temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Dios de Israel, esa será alabada. Denle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Agradecemos que todo el que pide recibe, lo bueno o lo malo. Nosotros andamos en pos de nuestro Dios, y para el Dios de Israel todo es posible. Para el Dios de Israel nada es difícil. Y somos edificados por Él, porque nadie que persevera en nuestro Dios queda avergonzado. Inútilmente edifica el albañil si el que construye no es Dios. Nosotros reconocemos al Dios de Israel en el nombre de Cristo Jesús como el Señor de la viña, y todos los demás simplemente somos administradores o mayordomos. Oramos por los que desprecian su palabra. Oramos por los que no quieren dar cuentas de su mayordomía. Oramos por los que no quieren dar cuentas de su administración. Oramos por los que no quieren ser auditados. También oramos por cada papá, cada mamá que envía a su hijo o su hija a un instituto, escuela, colegio, club, para recibir formación de algún tipo. Envía a su hijo, que es lo más precioso que tiene. Oramos por cada educador, cada docente, cada pedagogo. Oramos por eso. Agradecemos que el Dios de Israel puede llegar a cada uno de nosotros, tomar lo bueno, quitar lo malo, porque Él nos habla de ley de clemencia, porque Él es la sabiduría, y Él ejercita nuestros sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salvación. Nos habla de los reyes, y sin hablar de reyes, sino de personas, de autoridades de este tiempo,
podemos ver cómo algunos tienen un fin muy triste y hay autoridades que pueden ser de bendición o no, y perjudicarse ellos mismos, a toda su familia y al pueblo. Por ejemplo, el rey Salomón, él pidió sabiduría a Dios porque se veía a sí mismo muy joven y a cargo de un pueblo muy grande, y por eso pidió sabiduría a Dios para poder gobernar, y el Dios de Israel le concedió lo que pidió y más también, porque fue de su agrado lo que el rey Salomón pidió y por qué lo pidió. Y el Dios de Israel también le concedió lo que no había pedido. Pero no se mantuvo vigente el rey Salomón por su vida desordenada. Y nosotros por eso perseveramos en el Dios de Israel. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. Somos enseñados los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor del Dios de Israel. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza, y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. Acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Vuélvanse a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre ustedes, y les haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisieron oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desecharon todo consejo mío, y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré en su calamidad, y me burlaré cuando les viniere lo que temen.
cuando viniere como una destrucción lo que temen, y su calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre ustedes viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor del Dios de Israel, ni siquiera mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Nosotros perseveramos en nuestro Dios, esperamos en nuestro Dios, en el Dios de Israel, en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros somos fortalecidos en el poder de su fuerza. Por ejemplo, esta madre aconseja a su hijo acerca del peligro de las malas asociaciones y las consecuencias de esas malas asociaciones, y también la sabiduría habla y busca beneficiar a los hombres, porque Dios la creó. Dios es la sabiduría de los siglos. Nosotros agradecemos que el Dios de Israel escudriña la mente, escudriña el corazón. Todo cuanto existe, por su voluntad existe, por su voluntad fue creado, por su gracia. Nosotros andamos en pos de Él, porque Él ha puesto sus pasos por nuestro camino. Y nosotros mismos pedimos su voluntad en cada uno. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Oramos por Argentina, por Israel, Nigeria, Sudán, Congo, Mozambique, todo el Medio Oriente, toda la tierra, porque con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada jefe de familia. Venimos de diferentes madres, pero tenemos un solo Padre. Nuestro Dios, Dios y Padre del Señor Jesucristo y Dios y Padre nuestro. Oramos por cada jefe de familia de su pueblo, por la justicia federal, por las fuerzas de seguridad, por su voluntad también en los pactos establecidos por autoridades, porque los que son de su agrado permanezcan, y los que no son de su agrado simplemente dejen de ser, porque nosotros somos su pueblo, somos su reino, el reino del Dios de Israel en el nombre de Cristo Jesús. Y en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Y el Dios de Israel no desampara a su pueblo, por amor de su nombre, por amor de su honor. Somos enseñados en el día octavo. Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelos delante del Dios de Israel. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomen un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto.
asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmolen delante del Dios de Israel, y una ofrenda amasada con aceite, porque el Dios de Israel se aparecerá hoy a ustedes. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante del Dios de Israel. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó el Dios de Israel, háganlo. Y la gloria del Dios de Israel se les aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Dios de Israel. Entonces se acercó Aarón al altar, y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre, y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones, y la grosura del hígado de la expiación, como el Dios de Israel lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego, fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza, y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo, y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció asimismo la ofrenda y llenó de ella su mano, y la hizo subir y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz, que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor, y las grosuras del buey y del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado, y pusieron las grosuras sobre los pechos, y él las quemó sobre el altar. Pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante del Dios de Israel, como el Dios de Israel lo había mandado a Moisés. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Dios de Israel se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante del Dios de Israel, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Nosotros andamos en la palabra de nuestro Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Aunque nosotros meditemos respecto a las ofrendas
a los distintos tipos de ofrendas que presentaba el pueblo, aunque meditemos respecto a holocaustos, a ofrendas, a sacrificios de paz, aunque nosotros somos enseñados acerca de la expiación de los animales que presentaba el pueblo como ofrenda, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra del Dios de Israel no vuelve a él vacía, porque Él la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envió. Nadie que espera en el Dios de Israel queda avergonzado. Él y solamente Él nos edifica. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo, y hecho está. Oramos por Argentina, Israel, la triple frontera, oramos por el presidente Milei, la voluntad del Dios de Israel en el presidente Milei. También oramos por Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, Trump y Giorgia Meloni y cada autoridad que invoca el nombre del verdadero Dios. Pedimos su voluntad también en el terrorismo, narcotráfico, maltrato infantil, redes de tráfico, redes de trata, lavado de dinero, crimen organizado, mafias, en cada cuca tira piedra en los punteros políticos. Nosotros agradecemos que el Dios de Israel no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y somos enseñados por nuestro Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 30 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero por la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, vayan a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y donde entrare digan al señor de la casa,
El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Y preparen para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua, y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto les digo que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12. El que moja conmigo en el plato. Él respondiendo les dijo: es uno de los 12. El que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberá más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la 3.ª vez y les dijo: duerman ya y descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense,
Vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es. Préndanlo y llévenle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Cómo? ¿Contra un ladrón han salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con ustedes enseñando en el templo, y no me prendieron, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él. Mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, le dijo: ¿qué más necesidad tenemos que de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablan. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto,
lloraba. Nosotros agradecemos que sos el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre no abandonas a tus hijos. Y cuando sucedió todo esto al Señor Jesús, estás presente. También cuando muere y también cuando lo niega Pedro, pero lo resucitas. Y no haces acepción de personas, porque no puede haber paz entre la luz y las tinieblas. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden detenerla. Y todo el tiempo nosotros avanzamos en tu nombre, no en nuestro nombre. En el nombre de Jesús. Nosotros agradecemos que todo el que pide recibe. El Señor Jesús a escala vida-muerte no te negó. Cuando le preguntan si es hijo del bendito, dice: yo soy. Agradecemos que sos nuestro Padre y no te negamos. Públicamente lo declaramos: sos el amado de nuestras almas. Y agradecemos que somos fortalecidos en el poder de tu fuerza. Somos soldados de tu milicia. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Todo lo que el Dios de Israel desposee a otros delante de nosotros, para dárnoslo a nosotros, nosotros lo poseeremos. Oramos por tus niños. Oramos por cada servidor del Dios de Israel. Oramos agradeciéndote que antes que pidamos, sabes lo que necesitamos. Y aunque la palabra aún está en nuestra boca, en nuestra lengua, ya sabes qué vamos a decir. Y sin cesar, como el Señor Jesús, te rogamos. Sin cesar te suplicamos: Abba, hágase tu voluntad y no la nuestra. La copa que nos das no la hemos de beber, por supuesto que la bebemos, y hasta el último sorbo, porque existimos para hacer tu voluntad, no vos la nuestra. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Nosotros santificamos tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.